Hola, soy Fernando Chávez Espinach y me acompaña Óscar Rodríguez, compañero de la sección de Economía de La Nación. Vamos a conversar un poco sobre una nota que aparece hoy en la edición impresa y en nación.com de Gobierno Central evidencia crecimiento desordenado. Esto tiene que ver con un informe de Mideplan que evidencia que en los últimos años han ocurrido muchísimos cambios organizacionales que requieren una intervención. Óscar, contanos de qué trata este informe y qué evidencia en el gobierno. Muy bien, Mideplan el Ministerio de Planificación hizo una revisión de la estructura de gobierno central. Entonces, lo que hizo fue determinar, que hay 18 ministerios y la cantidad de entidades adscritas que tienen. Ellos tomaron básicamente de 10 años, de enero del 2007 a marzo de este año, que fue la información más reciente que nos enviaron, y evidenciaron que hubo 682 cambios en la estructura organizacional de gobierno central. ¿Cambios de qué tipo? Cambios son en la estructura, digamos, se crea lo que se determinó es que el 75% de los cambios fueron para crecer, que se creó una dependencia, que se creó una unidad, y todo este crecimiento obviamente viene aunado generalmente de un puesto, en algunos casos, ¿verdad? Ellos explicaban que el estudio como tal no fue a determinar si las modificaciones que se hicieron hicieron crecer en X cantidad la planilla del Estado. Pero sí es obvio que si se crea una entidad nueva o una institución nueva, generalmente requiere nuevos trabajadores. ¿Dónde fue el área que más se crearon? En el área técnica y luego en el área administrativa. Esas dos áreas representaron casi el 75% de todas las modificaciones, y solo hubo lo que fue supresión o fusiones en un 13% del total de las 682 cambios. Ahora, Óscar, ¿por qué esto es un problema? Es decir, a veces, según las necesidades que tenga el Estado de suplir necesidades de la población o cumplir algunas de sus funciones, requerirá crear diferentes instancias. ¿Por qué Mideplan señala que este tipo de crecimiento es problemático y qué implica para las instituciones? El problema que ellos encuentran es que la mayoría de los cambios que se han hecho en los últimos 10 años se hicieron mediante leyes. Entonces, ¿cuál es el problema de hacerlo con una ley? Que si en algún momento se quería atacar un problema y ese problema ya años después ya fue solucionado, para poder eliminar, absorber lo que el gobierno quiera de esa entidad o dependencia que se creó, tiene que hacerse una reforma a la ley. Es decir, que podría haber instituciones que tengan, digamos, duplicidad de funciones, que estén haciendo lo mismo, pero que eliminarlas o fusionarlas requeriría cambios en la ley, con todo lo que eso implica, según sabemos, el funcionamiento de la Asamblea Legislativa. Exactamente. El estudio sí determinó que no encontraron un problema de instituciones que hagan exactamente lo mismo, pero sí encontraron que hay dependencias administrativas que se duplican en el sentido de que, no sé, el Ministerio de Economía tiene recursos humanos, un departamento de recursos humanos o proveeduría, y entonces tiene unas de las entidades adscritas al ministerio que replican esa misma entidad. Ahí es donde ellos hablan de duplicidad de estructura. Es como tal estructura, no necesariamente de la función que hace cada una de estas entidades adscritas. Hay casos, el caso más relevante es el Ministerio de Cultura, que tiene 15 entidades adscritas, de las cuales 13 fueron creadas por ley. Hay algunas de leyes desde el 98 o antes previo, y solo de las 15 que tiene, solo 2 son por decreto. Entonces, si se quisiera hacer alguna modificación, solo podría modificarse de manera más expedita en esas 2. En el resto se requiere una reforma legal. El informe le recomienda, en el caso de Cultura, que analice la posibilidad de que se cree una dirección de museos y una dirección de teatro, por ejemplo, porque ahora los museos que están bajo la sombrilla del Ministerio de Cultura, cada uno de los museos fue creado por ley. Entonces, cada uno de los museos tiene personería jurídica. ¿Esto qué significa? Que ellos pueden gerenciarse sin seguir los patrones del Ministerio de Cultura. Necesariamente, cosa que no ocurre, porque la ministra Sylvie Durán sí fue clara en que, cuando se le consultó, de que se ha coordinado para todo el sector cultura para que la labor que se hace cada año vayan en una misma área y que no hayan instituciones que vayan por su lado. Y sin duda cada institución, cada ministerio habrá encontrado la manera de coordinar
esas diferentes instituciones que tiene a cargo. Ahora bien, para realizar una reforma como la que Mideplan urge, ¿cómo ves el panorama? Pues complicado, porque primero tendrían que ir a la Asamblea Legislativa. El Mideplan le sugiere a cada uno de los ministerios, se lo sugiere porque no los puede obligar, ¿verdad? Le sugiere a cada uno de los ministerios que analice la posibilidad de hacer, pues, ya sea de determinar si se pueden, pues hacer menos abultado cada una de las entidades, pero igual se requiere ir a la Asamblea. Entonces va a ir de la mano de los tiempos legislativos y de la prioridad. ¿Cuál es el tema acá? Que todas estas 81 instituciones adscritas a los 18 ministerios, el dinero para funcionar cada año viene del gobierno central. Hacienda le destina dinero a cada uno de los ministerios y estos ministerios tienen que darle el dinero a las instituciones adscritas. Y el dinero viene del pago de impuestos y emisión de deuda. Entonces, conforme la estructura del gobierno central sea más robusta y dispersa, eso también hace que el uso eficiente del dinero público sea igual de robusto y disperso. Y tal vez no se utilice de la manera más eficiente, que eso sí es parte de lo que señala Mideplan, que la revisión que hay que hacer en la estructura de cada uno de los ministerios, el fin es, número 1, atención al ciudadano, y número 2, eficiencia en el uso de los recursos públicos. Muy bien, muchas gracias, Oscar. Sin duda seguiremos dando cobertura a este tema en La Nación y en nación.com.